a todos, sean bienvenidos al primer episodio de Acnitio Conoce, producto que tiene como objetivo invitar a distinguidos abogados para que nos enseñen los conceptos básicos sobre una rama de derecho. En el episodio de hoy conversaremos sobre el derecho ambiental. Para ello, nos acompaña Carolina Meneses, quien es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Posee una maestría en Derecho con especialización en Derecho y Política Minera Internacional por la Universidad de Dundee, Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, y actualmente es asociada senior del estudio Rebasa, en donde se especializa en regulación de recursos naturales, con énfasis en minería y medio ambiente, así como en derecho administrativo. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Hola Diana, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos hoy. ¿Le parece si comenzamos con la ronda de preguntas? Claro que sí. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo nace el derecho ambiental? ¿Nos podría contar un poco sobre su historia? Sí, claro que sí. De hecho, la rama de derecho como tal, como derecho ambiental, es una rama relativamente nueva que empieza a desarrollarse y a regularse normativamente, primero como soft law o a través de tratados y principios y conferencias en distintos países, que comienzan en Estocolmo en el año 1972, y a partir de esa fecha hay un reconocimiento claro de que ciertas causales sociales y económicas en el mundo, como por ejemplo un incremento abismal de la población humana, desbalance en temas contaminantes, desbalance entre cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros consumos de bienes, la existencia aún hoy, en esa época y aún hoy de grados bastante preocupantes de pobreza, un crecimiento industrial a veces no controlado, la urbanización cada vez más de las ciudades y la expansión de las ciudades hacia el campo, desbalance en la distribución demográfica que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades y mucha más gente hace una migración del campo a la ciudad, y un crecimiento de actividades económicas, hacen que la sociedad y la humanidad reconozcan que ciertas actividades nuestras generan ciertos impactos que antes no se habían previsto y que empiezan a complicar un poco nuestra vida como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, todos estos problemas que son varios y de distintas índoles, tenemos temas de abastecimiento de recursos, temas de crecimiento industrial, temas poblacionales, o sea, son muchos temas en sí, pero que al final del día tienen un efecto claro en el ambiente. Entonces, todas estas, digamos, epifanías de aspectos que nosotros habíamos desarrollado a lo largo del tiempo, empiezan a mostrar ciertos lados oscuros, ¿no? Como el tema de contaminación, el hueco en la capa de ozono que empieza en esa época, y empieza pues a haber cierta investigación científica que llega a ciertos puntos que hoy los vemos como relevantes, ¿no? Entonces, digamos, la rama de derecho ambiental como tal nace a partir de un reconocimiento de ciertos problemas que han venido siendo causados por nuestra actividad humana y por cómo nos hemos estado desarrollando en el mundo. ¿Ok? Entonces, a partir de la conferencia de Estocolmo en el año 1972, ya empieza a haber un reconocimiento y de una necesidad de regular nuestras actividades a efectos de proteger el medio ambiente. Sin embargo, hay distintas teorías y distintas ramas o digamos del derecho que al final, que en un inicio fueron utilizadas para tratar de solucionar problemas ambientales, pero que luego estas ramas terminaron siendo insuficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablas de regulación ambiental en Reino Unido, que tiene un sistema completamente distinto, es el sistema anglosajón, donde básicamente tienen un desarrollo jurisprudencial de un análisis de caso por caso. Ahí, por ejemplo, se empiezan a ver ciertos problemas ambientales, pero de afectaciones en principio individuales. Por ejemplo, yo compro una casa en este sitio y de pronto veo que los vientos vienen sucios y siempre
me malogran las ventanas, o me ensucian la casa, o el agua no está bien, y qué sé yo. Entonces se usan, digamos, conceptos y normas relacionadas a la responsabilidad extracontractual, a efectos de tratar de solucionar estos problemas, pero poco a poco se dieron con el tope de que a veces las afectaciones no se dan inmediatamente en el tiempo, y una responsabilidad extracontractual a veces no es suficiente para determinar quién efectivamente es el afectado, porque a veces podemos ser muchos afectados con un tema ambiental, y sobre todo, ¿quién es el causante de esa afectación? Porque a veces las afectaciones ambientales toman hasta décadas en desarrollarse. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, digamos, una falencia del derecho como tal, como estructura normativa que regula nuestras relaciones, y vemos pues que para solucionar ciertos temas de índole ambiental o de afectación de ciertos componentes de la tierra, no son suficientes, ¿no? Entonces empiezan a ver, y esta, digamos, perspectiva de derecho tiene también un correlato en teoría económica, ¿no? Nosotros si, por ejemplo, vemos que en el cuadrito de siempre, ¿no? Oferta, demanda, una por acá, la otra por acá, donde llega un precio de equilibrio, que es el precio en el que nosotros estamos dispuestos a pagar, digamos. Este cuadrito fundamental en economía se hace en base a ciertas suposiciones que nosotros damos por sentadas, ¿no? Que hay información perfecta, tenemos información suficiente de los precios, tenemos información suficiente de nuestros gustos y demás, pero al final del día vemos pues que existe ciertos conceptos, como por ejemplo las fallas de mercado, ¿no? Que impiden que esta relación económica de oferta-demanda y llegar a un precio que es el precio de equilibrio, eh, no se dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las fallas del mercado, ¿cuáles son? ¿No? Tenemos la competencia imperfecta, las externalidades, asimetría de información y la existencia de bienes públicos. ¿Qué pasa cuando se da una falla de mercado? ¿Cuál es la lógica de que existe una falla de mercado? ¿Cómo la mitigo? ¿Cómo la elimino? ¿Cómo llego a este supuesto de competencia perfecta? Al existir una falla de mercado, existe la puerta de entrada para la regulación estatal, ¿no? Lo hemos visto en sistemas monopólicos. Yo limito tus actividades, controlo tus precios, veo que no estés estafando a la gente, por ejemplo. Si hay asimetría de información, yo tengo que generar información y garantizar que las personas que no la tengan puedan tener acceso para que estén mejor informadas antes de la compra de ciertas cosas. O las externalidades, que es que sin perjuicio de que la relación comercial se dé, la oferta y la demanda y la compra se dé, esta relación puede generar externalidades ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, ¿no? Si es que, y este ejemplo es súper usual, si es que yo pago a un señor para que esté frente a mi casa, en su caseta, para que él la cuide, y si solamente yo la pago, de una u otra forma, esa relación comercial entre yo, Carolina Meneses, y el señor que va a cuidar mi casa desde el frente, genera una externalidad positiva a todas las personas en mi cuadra, ¿no? Porque esta sensación de seguridad que yo no la pago, pero que se da, existe, ¿no? Y por el lado negativo también, imaginemos si yo tengo una casa muy bonita, con un jardín grande, muy luminosa y qué sé yo, y después pues de un año hay un cambio de zonificación en la municipalidad y ¡prum! Me construyen un edificio de 20 pisos al frente. Y me quitaste la luz, mis plantas están muriendo, mi casa de luminosa y ventilada pasó a ser húmeda y oscura. Entonces ahí también hay externalidades negativas del cambio regulatorio que se ha dado, ¿no? Entonces todas estas externalidades, y sobre todo en materias ambientales, por ejemplo, que alguien, en la minería, lo vemos, imagínate que no existan normas regulatorias ambientales, que implica que pueden contaminar los ríos, que me pueden dejar todos los relaves, que son los desechos que vienen de las plantas, que tienen Claro. químicos, que tienen un montón de cosas, lo pueden dejar ahí. Y ¿Qué la significa contaminación eso? a Que las voy a aguas, generar externalidades efectivamente. negativas a todas aquellas personas o pueblos, incluso nosotros en Lima, de donde viene el agua potable de Lima, del río Rímac. El río Rímac Claro. viene de una cuenca que viene de la Sierra Y Central a es, Lima. ¿Cuántas minas hay en el camino?
y cuán contaminado está ese río, ¿no? Entonces son externalidades negativas que al final del día terminan afectando no solo a una persona, sino a una generalidad en la población. Entonces podríamos decir pues que o sea, la mirada ya crítica de estas circunstancias en la Tierra y que de una u otra forma están explicadas económicamente por las fallas de mercado, dan el paso a que sea necesario regular de alguna forma y limitar nuestras actividades en el medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos, empieza con la Conferencia de Estocolmo, donde se regulan algunos principios ambientales, pero la idea que queda es que un medio ambiente bien cuidado y equilibrado te ayuda y te permite lograr como ser humano una vida digna y te permite cierto nivel de bienestar. ¿Ok? Digamos, esta conferencia de Estocolmo que, digamos, planta una semillita de aquello que es básico, se va desarrollando posteriormente en la conferencia de Río 20 años después, en el 92, donde ya llegan a una conclusión de que los problemas ambientales del planeta que hemos visto antes, o sea, crecimiento demográfico, que los recursos son limitados, etcétera, están relacionados con nuestras condiciones y desarrollo económico. O sea, hay un link entre el uso de recursos y el desarrollo económico, y cómo regulamos esto para que llegue a cierto equilibrio que permita una vida digna y que nos lleve a una situación de bienestar, que al final del día es justicia, ¿no? Que todos tengamos el mismo acceso a algo y que ese algo nos permita desarrollarnos como seres humanos, ¿no? O sea, y ahí ya se empieza a hablar de la palabra sostenibilidad y que tiene que ser a largo plazo y que posteriormente se desarrolla como el principio de desarrollo sostenible que lo tenemos marcado por todos lados hoy, ¿no? Y o sea, esta frase de sostenibilidad a largo plazo es plasmada nuevamente 20 años después en la conferencia de Johannesburgo, donde ya se crea un concepto como tal de desarrollo sostenible que incluye pues, aspectos económicos, aspectos sociales y de conservación del medio ambiente, ¿no? Es como un banco de 3 patas, y si no tienes las 3 patas y solo dejas 2 patas o te olvidas dejas 2 y te quedas con una, tu banco no es estable, no te vas a poder sentar, no te sirve para nada, ¿no? Y bueno, viene la conferencia de Río del 2012, donde ya se empiezan a hablar de gobernanza ambiental y el involucramiento de más actores en la sociedad, etc. Entonces, podemos decir que toda actividad humana tiene consecuencias en el ambiente. Y creo que podemos imaginar cualquier ejemplo, como un plátano. La cascarita es un residuo. Ese residuo, la cascarita, es un impacto mío en el medio ambiente. Si yo la boto en un tachito orgánico, donde probablemente va a terminar como abono de plantas, estoy siendo responsable con mi consumo. Pero si la tiro en la calle y no me importa, estoy generando un perjuicio al medio ambiente. Entonces, creo que ese reconocimiento de que cualquier actividad humana, por más mínima que sea, tiene impactos en el medio ambiente, y el reconocimiento de que existen ciertos problemas que se han generado durante todo nuestro desarrollo como especie humana, pero que ya estamos llegando a ciertos límites, hace pues que nazca esta necesidad de regular y de cuidar al final del día la tierra y el medio ambiente, que es donde nosotros existimos hoy, donde nosotros nos desarrollamos hoy, y donde podemos de una u otra forma lograrnos como seres humanos. ¿Cómo lo hacemos? Depende de cuán bien regulemos el tema del derecho ambiental, que digamos, si bien es una rama nueva, es una rama fundamental, parece que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, la importancia de una rama, de un ambiente adecuado y de algo que regule el ambiente y nuestro aprovechamiento de los recursos es fundamental, porque sin agua potable en las ciudades, sin agua sana, sin agua limpia, yo no puedo garantizar derecho a la salud, yo no puedo garantizar el derecho a la vida.
Entonces, al final del día, tenemos que una rama como el derecho ambiental y la protección del medio ambiente nos permiten garantizar el ejercicio de los demás derechos. En el momento en que empecemos a entender la importancia del derecho ambiental y de su regulación en ese aspecto, o sea, como algo que es tu base para garantizar los otros derechos que han sido garantizados desde el inicio de nuestra vida como sociedad o desde la Declaración de Derechos Humanos, no vamos a poder lograr garantizarlos. Sin un ambiente adecuado no se puede garantizar eso. El día que empecemos a entender esa problemática como lo que realmente es, tal vez podamos generar bases para un futuro sostenible. Yo ahorita estoy muy pesimista sobre el tema, pero hoy lo vemos como que aún cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, más o menos esa es la historia, digamos, bastante larga, un poco desordenada, lo sé, pero digamos, llega para resumir, tenemos ciertos problemas que colapsaron hacia cierta época donde hubo un reconocimiento de que teníamos estos problemas y el reconocimiento de estos problemas nos llevan a ciertas conferencias y ciertas asociaciones entre personas, científicos, personas interesadas y demás, que llegan a decir, este es el problema, no estamos haciendo nada, tenemos que hacer algo para solucionarlo. Bueno, protejamos el ambiente, que es lo único que podemos hacer, ¿no? Este reconocimiento se ha dado hace 40, 50 años, no más, y por eso la rama del derecho ambiental es una rama nueva, pero es una rama que se interconecta con todas las demás ramas. Nosotros no solamente vemos problemas en la sociedad y trasladamos estos problemas en cambios normativos que permitan garantizar ciertos derechos, que al final del día esa es la función del derecho, ¿no? Regular nuestras relaciones entre todos. Pero tenemos que entender al derecho ambiental como el equivalente al derecho en nuestras vidas, ¿no? Como eso necesario y básico para regular nuestras acciones. No entre nosotros, o sea, también entre nosotros, pero sobre todo con el medio ambiente. Eso es algo muy importante que a veces creo que yo no sé, veo aún que no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, para 3 puntos claves, ciertos problemas ambientales, sobre todo la sobrepoblación, superpoblación del planeta hoy, ¿ok? El uso más intensivo de recursos y el reconocimiento de estos problemas y de la contaminación ambiental existente da pie a la generación de una nueva rama del derecho que ha venido desarrollándose en los últimos años y que ha probado ser una rama trascendental porque permite la protección de otros derechos, ¿no? Entonces, es una rama nueva, pero es una rama muy importante. Ahora, si pasamos a ver, o sea, ese es más o menos qué es lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Como nosotros como parte de un mundo. ¿Qué ha pasado en el Perú? Obviamente nosotros replicamos muchas cosas de temas de otros países, ¿no? O sea, por algo llevamos en la universidad otros sistemas jurídicos para entenderlos un poco, para ver cómo se aplican, para ver cómo funcionan, para ver incluso qué podríamos copiar y adaptar de esos distintos sistemas a nuestra realidad y a nuestro sistema actual. Entonces, en el Perú existían una que otra ley muy relacionadas a temas forestales, pero en general no existía una rama ni una regulación ambiental nacional como tal hasta el año 1990. ¿Okay? Y de ahí, ¿qué ha pasado desde 1990 hasta el día de hoy? Ha sido, no sé si ustedes han visto a Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho. Ya, ahora sí. Ya. El Chavo del Ocho tenía un programa, cuando yo era chiquita lo pasaban los sábados, que se llama El Chespirito, ¿no? Y el Chespirito tenía un montón de sketches de distintas historias, de distintos personajes que eran los mismos actores, pero cada uno era alguna cosa, y había una serie que a mí me gustaba bastante que se llamaba El Hotel Buenavista, que tenía una protagonista que se llamaba La Chimoltrufia. La Chimoltrufia era una mujer pues que tenía frases bien graciosas, ¿no? Entonces decía, sí, pero no, no, pero sí,
hay cosas que ni qué se le va a hacer, tengo o no tengo razón, ¿no? Entonces yo sí sería capaz de hacer un símil entre las frases de la chimoltrufia con lo que ha pasado en el derecho ambiental. Y es medio burdo, pero a veces así se entiende mejor. Entonces, primero, tenemos en el año 1990 un decreto legislativo, el decreto legislativo 613, que por acá lo tengo el nombre, discúlpenme. ¿En qué está? Es el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. ¿Okay? Decreto legislativo 613, que implica un punto de quiebre. Reconoce ciertos principios ambientales, implementa ciertas herramientas de derecho ambiental, reconoce nuestro derecho como peruanos a tener un ambiente sano, ¿no? Reconoce que la participación ciudadana es fundamental en temas ambientales, y regula por primera vez lo que es un instrumento de gestión ambiental como un estudio de impacto ambiental para cualquier actividad productiva. ¿Okay? Entonces, digamos, hay un punto de quiebre bastante bueno en relación al desarrollo que hemos visto entre los 70s y los 90s. Y decimos, pucha, qué paja, ¿no? Entonces ahí como que estamos yendo bien. ¿Pero qué pasó? Poquito después, obviamente el país pues era paupérrimo en comparación a lo que estamos viendo hoy, ¿no? En los años 90 veníamos de una recesión terrible, con una inflación de miles por ciento, porque así fue el primer gobierno de Alan García, o sea, mis papás tenían que ir, felizmente he tenido la suerte de no pasarla, de que mi familia no la haya pasado tan mal, porque vivía en provincia, digamos, éramos acomodados en la provincia y qué sé yo, pero el país ha pasado muy mal, o sea, tu sueldo hoy, tenías que gastártelo hoy, porque si te lo No gastabas valía mañana igual. no te iba a alcanzar la plata, o sea, no había forma, ¿no? Yo no, pues, yo no quiero pensar ni imaginar, pues, el trauma y el miedo de mi madre, de que si no compra hoy la leche, mañana no va a poder comprar ni un tarro. A ese punto estábamos, ¿no? Entonces, claro, viene un cambio normativo, vienen ciertas implementación de políticas públicas que hace que empecemos a despegar económicamente y que han sido importantes y hay que reconocer lo que hay que reconocer, que es que desde 1990 en adelante, el Perú ha sido económicamente la estrella en Latinoamérica. Y teníamos una norma base, como el decreto legislativo 613, que se ve afectada por esta intención de priorizar el desarrollo económico. Y tenemos un decreto legislativo del 93-94, el decreto legislativo 757, que es una ley marco para el crecimiento de la inversión privada. Entonces, y ahí viene mi primera parada de burro, ¿no? Este sistema que se había implementado con el decreto 613, que implica un reconocimiento a algo ambiental que debe de regularse autónomamente y demás, con el 757 dicen, no hay suficiente expertise, no hay suficiente conocimiento como para poder crear una entidad autónoma. Entonces tenemos que ir, o sea, estamos como la canción de ferrocarril, carril, carril, un paso atrás, para atrás, o sea, Retrocediendo. avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, ¿no? Entonces, Retrocedemos más. al final se aplica un modelo sectorial de regulación ambiental, en el que tenemos a cada ministerio como que tiene que crear ciertas normas ambientales de protección ambiental en función a su expertise y a lo que regulan, que hace lógica, porque obviamente los impactos ambientales de la actividad minera no son los mismos impactos ambientales que la agricultura o la construcción o la extracción de petróleos o poner una fábrica de colchones. Obviamente no son iguales, ¿no? Entonces, se aprovecha el expertise que se ha desarrollado sectorialmente, pero se genera un problema también, porque como un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, que tiene la función de promover las inversiones en el sector, es a su vez el encargado de limitar el desarrollo de la actividad minera por la imposición o la promulgación de reglamentos ambientales que imponen obligaciones de carácter ambiental, y además es el encargado de supervisar y fiscalizar el sector. Entonces, ¿tú cómo promueves y regulas? ¿Cómo promueves y fiscalizas? ¿Alguien puede ser juez y parte? ¿No? Entonces,
con el tiempo se vio pues que este modelo sectorial tenía límites y tenía límites que eran completamente contrapuestos, ¿ok? Y sin perjuicio de que existe el expertise del conocimiento de la actividad, de cuáles son sus impactos y demás, el solo hecho de poner en la misma cabeza de la misma institución dos actividades que tienen objetivos completamente distintos, no hace sentido, ¿no? Y es así que, que llega una nueva etapa en regulación ambiental. ¿Okay? Entonces tenemos la década de los 90 donde tenemos ciertos avances, paradas en seco, que son entendibles, que son razonables, y que llegamos a un momento en el que se probó que ya no tenían mucha más viada, ¿no? Porque esas regulaciones iniciales al final del día generaban más problemas que soluciones. Y tenemos pues una segunda etapa de desarrollo normativo entre el 2001 y el 2008, donde se implementa, donde ya se crea regulación que usamos hasta el día de hoy, o sea, tenemos regulación de más o menos 20 años, que ha ido modernizándose, que reconoce que reconoce nuevamente los problemas que implican una regulación sectorial y trata de solucionarlos, ¿no? Entonces, pero esta norma, o sea, este desarrollo normativo se da un poco como que en desorden, pero al final del día termina complementando pues un marco normativo, digamos, que es más coherente con lo que se está buscando, ¿no? Entonces, se establecen ciertas obligaciones de que todo proyecto de inversión privado o público tiene que tener una evaluación ambiental. Lo ideal y lo que se pide es que esa evaluación ambiental de los impactos de la actividad sea de manera previa a siquiera poner mi primera piedra del puente o mi primera piedra del complejo habitacional, ¿no? Y te dicen, ya, ok, para aquellas actividades que ya están en curso, porque obviamente son normas que se empiezan a desarrollar entre los años 90 y 2000, y tengo actividades que vienen desarrollándose desde los 60, 70, etcétera, donde se tienen que adecuar mis actividades a la normativa ambiental que se está implementando el día de hoy. Entonces existen obligaciones distintas, ¿no? O sea, proyectos nuevos, evaluación previa, proyectos anteriores se tienen que adecuar, ¿no? Para que todos lleguen al mismo lugar. Entonces, esta implementación de ciertas obligaciones, como contar con evaluación ambiental, que te pongan principios y normas básicas, que haya una ley general del ambiente que te reconozca cuáles son los principios rectores, que además te sirven para generar regulación adicional, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un principio súper importante en derecho ambiental que se llama el principio contaminador-pagador, que es tan fácil como que yo boto mi plátano al piso, yo, Carolina Meneses, soy responsable de que ese plátano tiene que terminar en el lugar correcto. Y si no, me van a poner una multa. Puede venir el SEREN y me va a decir, señorita, usted no puede botar el plátano en la calle. Ah, ¿no? No. Sí, ¿qué vas a hacer? Vamos a fiscalización, acá está tu multa. Y me van a poner una multa. No sé de cuánto, porque no boto el plátano en la calle, pero me van a poner una multa, ¿no? Entonces, eso significa que yo me tengo que hacer responsable de mis actos y de mis impactos en el ambiente, ¿no? Entonces, estos principios desarrollan, por ejemplo, todas las actividades que realiza OEFA al supervisar y fiscalizar actividades productivas y cómo estas impactan en el medio ambiente, ¿no? O sea, el principio del contaminador-pagador me da pie al desarrollo normativo que me permite efectivamente aplicar este principio en la realidad, ¿no? Entonces vemos que entre el 2001 y el 2008, y sobre todo el 2008, eso es una fecha súper importante, porque a raíz de que el Perú decide firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, se nos imponen ciertas obligaciones ambientales, cómo nace el Ministerio del Ambiente, cómo empezamos a tener regulación mucho más específica, cómo empezamos a cuidar nuestros bosques y temas forestales. O sea, no sé si han escuchado hace poco, hubo un debate inmenso en el Congreso sobre el tema del acuerdo de Escazú. Decían, no, van a afectar nuestra soberanía y bla, 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 y qué sé yo. Y era, oye, pero, o sea, por un tratado de libre comercio con un país ajeno al nuestro, hemos tenido que implementar regulación, crear instituciones y demás. O sea, ¿qué más afectación de soberanía quieres si ya lo has hecho y que no te afecte en nada la soberanía, pues
o sea, todavía nos falta seguir desarrollando ciertos criterios, sobre todo de protección, y entender que todo es, o sea, que todo está interconectado, ¿no? Ese es el gran tema. Entonces, entre el 2001 y el 2008 hay un gran desarrollo, tanto a nivel institucional como de políticas públicas, que termina plasmado en un desarrollo normativo, y se fortalecen ciertas cosas, ¿no? O sea, se crea el Ministerio del Ambiente en el año 2008, que también se crea el OEFA, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental. En el 2012 nace el SENACE como entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que es la encargada de evaluar todos los estudios de impacto ambiental de ciertas actividades cuyas funciones las han transferido, etc. Entonces es un periodo de bastante creación de obligaciones, ¿ok? Pero digamos, en el que se entiende que necesita haber cierto marco regulatorio necesario para llegar al cumplimiento de garantizar eso que implica el derecho ambiental, que podamos gozar de otros derechos, ¿no? Y entre el 2014 y ahora, la verdad es que yo veo como que avances y retrocesos. En el 2014 fue bastante obvio, la ley 30230 que salió en julio del 2014 fue llamada la ley del paquetazo ambiental. Y fue una ley que en la práctica significó un retroceso bastante grande, ¿no? Porque limitó funciones del MINAM, como por ejemplo cuán libre era o no de crear zonas protegidas, zonas en las que no se podían realizar ciertas actividades, o sea, en principio que es una función bastante que debería recaer en una sola entidad, terminaba teniendo involucramiento del Ministerio de Economía, de ministerios que regulan temas más sectoriales, entonces ¿a qué se le está dando prioridad? ¿No? Siempre quedaba esa pregunta, ¿al medio ambiente, a la protección o a un crecimiento económico? No se terminaba de entender qué pasó. Para la aprobación de estándares de calidad ambiental también se impuso el involucramiento de otros sectores que no necesariamente tienen prioridades ambientales en el asunto, y se afectó pues la labor del OEFA, o sea, el OEFA ya no podía imponer multas. Y si, y si las tenía que imponer en casos de extrema gravedad, solamente podía imponerlas al 50%, ¿no? Entonces, esta norma era una norma temporal, se trató de prorrogar, se valoran los impactos, el número de afectaciones ambientales creció por los cielos, muchísimos conflictos sociales adicionales a los que existían inicialmente, o sea, se llegó a la conclusión de que esta norma no cumplió el propósito, no cumplió el propósito perdóname, no cumplió el propósito que se le quería dar, y terminó siendo incluso más dañina, ¿no? Entonces ahora tenemos un ministerio relativamente nuevo, que nuevamente está en peligro en función de quién sea el presidente. Hemos visto ya que hay algunos candidatos que apuestan por un reorganizamiento del Estado en aras de eficiencia, pero nunca se ve dónde queda el Ministerio del Ambiente, parece que desaparece. Si desaparece, ¿qué pasa con el OEFA? ¿Qué pasa con la obligación de tener estudios de impacto ambiental previos? Quedan muchas cosas como que en el aire, y de verdad genera bastante Incertidumbre. y frustración también, porque venimos de un año bastante complicado, y no solo para cada uno de Claro. nosotros, venimos de un año complicado que afecta a cada persona en cada lugar del mundo. Y parece que aún no somos capaces de entender que nuestras actividades tienen consecuencias en el ambiente, que No, cada claro, vez somos más... claro, o Sí, sea, que no, cada vez... Sí, cuéntame, Diana. no, y que desaparecer el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, proyectos como el de Doderan, ¿dónde quedarían, no? Que se quedaron por trabas, y que era una inversión a fin de cuentas por el país, y que se quedaron por trabas netamente de que no cumplían ciertos parámetros ambientales, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí también lleva a pensar, pues, ¿qué tipo de inversión queremos?
¿no? O sea, Claro, queremos la inversión que va a traer plata, ¿y cuándo va a llegar? O sea, a veces en la minería se habla, no, que la minería genera ingresos, genera trabajo, genera no sé qué. En exploración minera puede durar 10 años. 10 años en los que no claro, se genera un solo sol de un tributos trabajo. de alguna forma en el país. Y luego tienes que construir una mina, lo que implica la inversión millonaria, o sea, de cientos de millones de dólares en construir una mina. ¿Cuánto crédito fiscal vas jalando por ahí? Y empiezas a producir y ya está entrando plata, pero como tengo tanta pérdida de toda la inversión anterior que he hecho, ¿cuándo es que recién empieza a generar réditos la minería? No, o sea, sí, queremos inversión y sí, queremos inversión que sea buena, que sea responsable, que genere, pero si tenemos inversiones que van a generar o recién van a empezar a tributar entre un plazo de 15 a 20 años, con una empresa que en su país no la quieren, tiene 30 años acá y tampoco la quieren, y no somos capaces de entender qué pasa o por qué no la quieren, y vemos a muchos, seguimos teniendo esta mirada bastante colonialista y sobre el hombro de muchos grupos de personas como que son pues totalmente manipulables, sin entender cuáles son sus preocupaciones. O sea, obviamente mi preocupación de citadina en Lima es completamente distinta a la de un agricultor al que le van a poner un proyecto minero al costado, porque ya genera Claro. una competencia por los recursos, por la tierra, por el agua, cómo me van a afectar, qué beneficios voy a obtener. O sea, están viniendo a invadirme. Es como si, Y por no solo al ejemplo, campesino, a la comunidad también. claro, es como que, por ejemplo, en tu casa venga pues alguien, un extraterrestre, porque siempre Manuel Burgar Vidal fue mi profesor, tuve la suerte de tenerlo como profesor de Derecho Ambiental. Y él siempre nos decía, imagínate que a tu casa o a tu barrio llega pues un platillo volador, bajan así como el Lilo y Stitch y te dicen, vamos a hacer un yacimiento minero porque hemos encontrado pues el avatar está acá, ¿no? Donde vive en el avatar Sorry está debajo de tu casa. ¿Tú vas a aceptar? Claramente no. O sea, te puedes pensar, ¿conozco a estos señores? O sea, pues, ¿no? Alguien que ha bajado ahí de su nave, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es ¿Y quién me confiable o asegura que no? esté efectivamente? ¿Se van a bajar mi casa cómo? ¿Le van a meter un combazo de arriba? ¿La van a explotar bonito? ¿Me van a dar tiempo de salirme y de coger mis cosas? ¿A dónde me voy a ir? ¿No? O sea, a veces es necesario hacer el ejercicio de ver cómo nos afecta a cada uno de nosotros para recién entender la negativa o la problemática de una actividad en otros lugares, ¿no? Y nosotros a veces como limeños, pues no queremos ver ciertas cosas, ¿no? El Perú no es Lima. O sea, las minas, ¿dónde están usualmente? A lugares en los que históricamente el Estado jamás ha llegado, Claro. donde hay un Donde no hay abandono, carretera. donde no hay confianza, donde no existe confianza, donde no se ha generado confianza de ningún tipo. Entonces, si viene pues un señor que viene cada 5 años a hacer propaganda electoral y después aparece diciéndome que va a venir este loco alien que yo no sé quién es, y me dice que es bueno, pero ¿cómo confío en este señor si le estoy pidiendo pues una posta hace 10 años y no me hace nada? O sea, son temas que a veces nosotros no queremos ver, no queremos entender, que se nos pasan, porque estamos ensimismados en nuestros propios problemas. Es lógico, es obvio, pero necesitamos entender cuáles son las afectaciones para entender la razonabilidad y dejar de ver a cierto grupo de personas como personas incompetentes en, en, en su propio entendimiento, ¿no? Y en sus propias necesidades. O sea, porque siempre dicen, no, son pues, los manipulan. No, sus intereses son distintos a los nuestros. Y en la medida en que entendamos sus intereses y los reconozcamos, o sea, el ejercicio de la empatía, ¿no? De ponerme un ratito en los zapatos del otro para ver qué es lo que sufre, qué es lo que le preocupa y entender su preocupación. O sea, al final del día, como te comenté en un inicio, o sea, ¿qué río es el río que nos da agua potable a Lima? ¿No? ¿De dónde viene esa agua? ¿Cómo está afectada esa agua? O sea, ahorita están diciendo que hay un proyecto minero que puede afectar
de donde Sedapal saca el agua para suministrar de agua potable a Lima. Estamos hablando de 10 millones de personas, ¿no? Pero recién cuando nos afectan ciertas cosas directamente entendemos la potencialidad del problema, de la importancia del problema y de la importancia de ciertas cosas que antes no nos importaban. ¿Cuán importante es tomar agua? O sea, hoy día es un día caluroso a 1000, no podías estar ni 10 minutos afuera un rato. Si no hay agua en Lima, Claro. ¿no? ¿Y por qué no habría agua en Lima? Por un potencial proyecto minero. Entonces ahora nosotros nos vemos pues como las comunidades que podrían ser potencialmente afectadas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preocupando? ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Son válidas nuestras preocupaciones? ¿El gobierno las va a considerar como válidas o me va a mirar sobre el hombro diciendo, no, tú eres manipulable? ¿No? Y lamentablemente existe hoy por hoy una competencia por recursos. Cada vez que vemos, en los años, cada año sacan un calendario de en qué fecha hemos consumido la totalidad de recursos que la Tierra está en capacidad de generar en un año. Es como si yo ganara 100 soles al mes o 1000 soles al mes y en la quincena ya me gasté los 1000 soles. ¿De qué voy a vivir los 15 días siguientes? Y tenemos también, y nos guste o no, que países desarrollados, o sea, un país tan chiquito en Europa como Luxemburgo, o sea, si todos consumiéramos al nivel de Luxemburgo, el día en que terminamos todos los recursos de la Tierra es mucho más antes en el tiempo que el día en el que se consumen los recursos de un país como Colombia, o como Perú, o como África. O sea, mientras más dependes de los recursos, más preocupado estás por el desarrollo del ambiente, ¿no? Y digamos, ya hemos hablado de qué es lo que pasó en el Perú, de qué es lo que está pasando ahora, y podríamos entrar ya a la última pregunta del cuestionario que ustedes tenían, ¿no? De qué es lo que pasaría, o sea, cómo se ve, qué va a pasar Podría luego. mejorar. Claro. ¿Qué se puede mejorar? O sea, hay en el tema de historia de la regulación ambiental hay un término bastante interesante que se habla de command and control. O te controlo o te doy a ti las facultades para que tú solito como que guíes, lideres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién está en la mejor posición para entender cuáles son sus impactos ambientales, los impactos ambientales de su actividad en el medio ambiente? ¿El Estado o yo, la gerenta general y dueña de la empresa? En principio, hay quien hace la actividad, ¿no? Él sabe los pormenores, sabe qué necesita, sabe cuál es el proceso, sabe cómo salen las cosas, sabe cuál es su basura, ya sea por la ¿Y chimenea, por cómo el va a afectar? desagüe o mi basura. Yo sé cuánto afecto, pero digamos, en una sociedad con una idiosincrasia como la nuestra, ¿no? Donde sale pues Sagasti a decirnos, ya, vamos a entrar a cuarentena y solo podemos salir 1 hora por día. ¿Cuál es la primera pregunta del peruano promedio? ¿Cómo voy a trabajar? No, ¿cómo me van a controlar que efectivamente es 1 hora? Bueno, también. ¿No? O sea, siempre tenemos ese, pues, eh, el chip este de Pepe el Vivo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Arraigado en nuestra mente así, no importa qué pase, siempre estamos buscando darle la vuelta a las cosas. Entonces, si Claro. tenemos una sociedad así, que constantemente ve la forma de sacarle la vuelta a las normas, seas formal o seas informal, ¿ah? O sea, acá no vamos a hablar de ponerle una cruz a uno y una X al otro, porque tanto en el sector formal como en el informal se da este tipo de pensamiento. Entonces, ¿es posible hacer que una empresa solita se regule con ese pensamiento que tenemos en la cabeza que es cultural? No, definitivamente no. Pues, o sea, no, porque si ya estás pensando, puede salir 1 hora, pero ¿cómo vas a saber que sale 1 hora? O cuando decían que un miembro por familia, ¿cómo sabes que no somos ¿Cómo familia? sabes? Exacto, y me encuentro con mi Claro. enamorado ahí, ¿no? En el supermercado, pues han dicho, no, no se reúnen, igual me reúno. No, pero somos dos, que no importa. O sea, no reunirse es no reunirse.
Entonces, Claro. es posible, digamos, implementar ciertos temas de que las propias empresas, los propios administrados, creen sus propios límites. Lamentablemente, en una sociedad como la peruana, no, pues si tenemos que entrar al tema del papá Estado que te va a limitar qué cosa puedes hacer y qué cosa no puedes hacer. O sea, en sociedades más avanzadas como Reino Unido, con más conciencia ambiental también, sin entrar al tema de cómo se han desarrollado, que esa es otra historia, ves pues que sí hay más límites y autocontrol. En cambio, en nuestra sociedad no podemos dar pues la carta libre al autocontrol, al comando. Necesitamos controlar, necesitamos establecer máximos, necesitamos establecer mínimos, necesitamos establecer obligaciones de reporte. Que cada cierto tiempo me tienes que mandar cómo estás botando tu basura. Cada cierto tiempo me tienes que decir si tus emisiones están dentro de los límites. O sea, a ese nivel de burocracia es que tenemos que llegar por nuestra propia forma de ser como sociedad, ¿no? El día en el que entendamos que nuestras acciones y cada uno de nuestros actos tienen un impacto, o sea, desde ir al baño, que es obvio, fumarme un puchito, comprar pues la gaseosa en botella de plástico porque me da flojera o es más caro, ay, me olvidé pues mi botella retornable, ¿no? El salir y usar, señora, deme tenedor, el de plástico, ¿no? Lo voy a De usar 5 plástico. minutos, pero no importa, o sea, el día en que empecemos a pensar y a ser conscientes de cuánto cada uno de nuestros actos afectan en mayor o menor medida el lugar donde vivimos y que es necesario involucrar a todos. O sea, te puse el ejemplo, ¿qué pasa si un extraterrestre llega a tu casa y te va a decir, ya sabes que acá abajo hay oro y lo tengo que sacar? Tú vas a decir, ay, pero infórmame, déjame participar, si me parece bien o no, al final del día es mi casa, yo vivo acá. ¿Por qué tienes que participar tú? ¿Y por qué no puede participar el agricultor de Islay? Porque tú eres la principal afectada, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto otras personas pueden involucrarse en algo que te afecta directamente a ti? No sabemos. Entonces, yo creo que hay que hacer, o sea, es necesario un análisis de autocrítica, un ejercicio de autocrítica real y de ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando que se haga y cómo podemos solucionar el tema, ¿no? Ahorita, digamos, a nivel mundial, el tema reputacional es bastante importante. O sea, una empresa ya no se puede dar el lujo de ser racista, una empresa ya no se puede dar el lujo de pagar mal a sus trabajadores o de explotarlos. Una empresa ya no puede darse el lujo de tener solamente a hombres en su directorio, ¿no? Está mal visto. Ya empiezan a darse ciertas cosas como malas. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio autocrítico y decir cuán importante es realmente el mantener un ambiente equilibrado, bueno, para nosotros como persona, como en mi familia, como sociedad, como país y como habitantes del mundo, ¿no? Entonces, en la medida en que hagamos un ejercicio bastante crítico de nuestras actividades, vamos a poder entender que hay ciertas cosas que necesitan un poco más de tiempo, que hay ciertos lugares a los que por más que querramos no podemos entrar, que haciendo eso nos ponemos en riesgo, ¿no? Nosotros como especie, o sea, ¿cuántos millones de muertos tenemos en un año? Por una pandemia que recién hemos visto cuánto nos afecta hoy, cuántas restricciones, cuánto se ha caído la economía, o sea, tenemos ciertas cosas de que sin personas no hay economía y sin ambiente no hay ninguno, ¿no? O sea, en la medida en que le demos la real importancia al ambiente como tal, recién vamos a poder entender cuáles son los límites que tenemos que graduar y que nos guste o no, porque ese es otro tema, ya no estamos pues en 1900. Ya tenemos que empezar a preocuparnos por otras cosas porque ya nos están golpeando en la cara. Y si no las empezamos a ver en su real dimensión,
esta pandemia va a ser el inicio de un periodo bien duro, muy duro en términos de pérdidas de vidas humanas, en términos económicos, recesiones, de desarrollo como especie, o sea, implica una parada bien fuerte. Y si no somos capaces de entender cuáles son los orígenes y las causas de estas paradas, de verdad, yo la veo, soy bien pesimista al respecto, si te lo digo, si te soy sincera, o sea, no basta pues que yo segregue mi basura, no basta con que yo me preocupe por usar cosas que son ecoamigables, si es que van a seguir permitiendo que los buses no usen combustibles limpios, si es que se va a seguir permitiendo que empresas extractivas entren a áreas donde no ha habido contacto con seres humanos, o sea, que las poblaciones de esas áreas no han tenido contactos con otros grupos. O sea, en la medida en que sigamos permitiendo esas afectaciones y no entendamos que hay ciertos límites y que debemos respetarlos, no, o sea, yo sí creería, y si estos esfuerzos solo son individuales y no son a nivel social y sobre todo a nivel corporativo, y yo no sé si vamos, o sea, yo no sé si, por ejemplo, mis sobrinos que han nacido este año van a poder vivir, escaparse, no sé, pues no, a Paracas, un fin de semana a disfrutar lo bonito que es ese sitio, si es que se permite, no sé, pues no, un almacén de minerales en una zona protegida. Y son ejemplos chiquitos, y son ejemplos duros, pero es así. O sea, ya existe películas, existe documental, existe data diciendo que, por ejemplo, cada vez cuánto tiempo más tiene que caminar una mujer en el África subsahariana para conseguir agua. Y cuánta agua consigue, ¿no? En la medida en que nos podamos poner en los zapatos de esa mujer, que no sabemos si tiene zapatos siquiera, y cada vez le preocupa más conseguir agua, y que esa efectivamente puede ser nuestra realidad en 30 o 40 años, no sé qué va a pasar, Claro, es ¿no? que Y por eso estamos es necesario. viviendo, claro, es que justo estamos viviendo en lo que economía se llamaría la tragedia de los comunes, ¿no? Que cuando tenemos un recurso natural que es compartido por todos, como lo es el medio ambiente, que lo compartimos todos nosotros, definitivamente caemos en este sobreuso y sobreexplotación, que a largo plazo nos afecta directamente a nosotros también. A nosotros y afecta la viabilidad de nuestra especie en los años venideros. Claro. Sí. Esos son los desafíos, creo yo. Necesitamos un ejercicio bastante autocrítico y entender que la economía no va sola. A veces creo, yo no digo, y no quiero que se me entienda mal acá, que la economía no es importante, pero la economía es una de las patas de ese banco que te dije de tres patas, ¿no? O sea, la economía va con el medio ambiente y la economía va con el tema social. Si no tengo esas patas en su real dimensión, que es una dimensión igualitaria, siempre voy a afectar a una y ese banco va a estar siempre chueco hasta que se rompa una pata y ya. O sea, hoy día estamos viendo, sin salud no hay economía, pues ¿de qué me sirve que mis trabajadores se enfermen y se mueran? ¿A dónde se va todo el expertise y el conocimiento que he generado? Se va al tacho y tengo que gastar más plata, o sea, más recursos económicos en capacitar a otra persona sin poder garantizar que esa persona no se va a morir. Porque hoy estamos hablando lamentablemente de un escenario de vida o muerte. ¿No? Si esa persona no tiene agua, ¿cómo va a vivir? Cómo va a sembrar? O sea, hemos visto hace poco, justo ayer creo que hubo un escándalo, ¿no? Por este informe de Bloomberg en el que salía que nosotros éramos uno de los países más desiguales en el mundo. Sí, pues, o sea, había un error en el dato, no era 40, era 20.
Y esa diferencia hace que de pronto todo el Perú tenga agua, todo el Perú tenga acceso a una educación de calidad, todo el Perú tiene acceso a luz, todo el Perú tiene acceso a un seguro social. No, seguimos en la misma tontería de siempre, o sea, y son esas cosas, ¿no? Hemos tenido 30 años de desarrollo económico, hemos sido la estrella de Latinoamérica, todos los años, todos los rankings, Perú mejora en su ranking de inversión, Perú está mejor en macroeconómica, en macroeconomía en este tema, que no sé qué. Llega la pandemia. Somos, o sea, si no existiera África, estaríamos dentro de lo peor de lo peor. O sea, hemos olvidado ciertos temas que son fundamentales en nuestro desarrollo como país por darle prioridad al crecimiento económico. Y solamente nos hemos estado enfocando en números, en porcentajes. ¿Cuánto ha crecido el PBI este año? Tanto por ciento. Ah, estamos bien. Hemos tenido 30 años en los que las cosas han ido así. ¿Cuántas camas UCI teníamos el año pasado al inicio de la pandemia? ¿Cómo se han tenido que organizar las personas en los pueblos alejados si no tenían posta, no tenían enfermeros? O sea, ¿cuánta gente ha tenido acceso a agua potable, a luz, a educación, a salud? ¿Qué es en principio lo que debe garantizar el Estado? ¿Cuánto hemos hecho ahí? No hemos hecho nada. Nada. Y ahora vemos pues que tenemos un ambiente que ya está pues jalado así como una pita. Imagínate una liga que ya no da más. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ya no para nosotros. Ustedes son jóvenes, ustedes tienen por lo menos 15 años menos que yo. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Cómo se ven de aquí a 15 años? ¿En qué país se ven? ¿En un país en el que solamente le preocupan ciertos números o en un país en el que cuando tú ya empiezas a analizar data de calidad de vida, están dando ciertas mejorías? ¿A qué cosa le vas a dar prioridad? Porque existe información, Diana, que ya te dice que en el futuro cercano, o sea, en el corto plazo, podríamos incluso entrar a políticas de racionamiento, o sea, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde tú solamente puedes comprar 1 litro de agua, tú solamente puedes comprar tantos tarros de leche, solo puedes tomar tantos panes. ¿Por qué? Porque el mundo ya no alcanza, pues ya no se puede producir más. O sea, ¿queremos llevarnos a ese punto o no? Claro, la Y por respuesta es obvia, eso no. la respuesta es obvia no. Y el derecho ambiental y el cuidado del medio ambiente, que es en realidad lo primordial, es la base de todo eso. Y lo tenemos que empezar a ver así, empezar a entender la regulación ambiental y el cuidado del medio ambiente, no como la preocupación pues, de unos cuantos hippies drogadictos que solamente quieren molestar, porque a veces lo ven así, o como que, ay, más burocracia, pucha, tengo que gastar más plata. Ah, pero si no lo empezamos a ver como un ahorro, si no lo empezamos a ver como algo que es necesario tomar, de lo cual hay que tomar prioridad hoy, yo no sé si es que esta discusión va a poder ser factible de aquí a 10 años, porque no sé cómo va a estar el mundo en 10 años como estamos y como pensamos seguir yendo, ¿no? Entonces yo te diría que el principal problema del desarrollo, no del derecho ambiental, ya, porque al final del día el derecho ambiental es la última partecita. Es lo que te escribe la norma, pues, o sea, y hay que también entender nuestra función como abogados cuál es, ¿no? Y nosotros no somos, pues, los reyes de la chingana, no somos los más importantes. El derecho ambiental y en general la regulación ambiental tiene varias características que es súper importante entender, que es multisectorial, es transsectorial. O sea, se aplica a todos los sectores, al sector salud, al sector economía, en cualquiera de sus mini sectores, minería, hidrocarburos, producción, agricultura, salud, todo, transsectorial. Todo tiene regulación ambiental. ¿Cómo boto mis desechos? ¿Cómo uso el agua? ¿Qué hago con mi desagüe? Todo, 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 todo. Y si no empezamos a entender eso, o sea, como que es transsectorial, que hay muchas
personas de distintas especialidades y de distintos conocimientos entrando ahí a preocuparse, a cuidar, a proteger, a desarrollar data, a desarrollar políticas públicas, a desarrollar normativa. Si no entendemos y no empezamos a valorar a las comunidades indígenas, a las que tienen una relación mucho más estrecha con la tierra, aquellos que miran el cielo y te dicen va a llover, o aquellos que se preocupan porque en época de lluvia no llueve, aquellos que ven afectados sus cultivos porque no está lloviendo, o porque empezó a llover y llovió mucho, o porque la helada llegó antes. O sea, si no empezamos a entender cada una de las relaciones y la importancia de esa rama del derecho en todas nuestras actividades, yo la verdad no, de la economía no solo se vive, pues, lamentablemente, y eso es algo que creo que tenemos que empezar a entender hoy. Me parece que no hemos aprendido mucho en un año de pandemia, y eso me da bastante pena y me da bastante miedo. Ya, sí, miedo creo que es una palabra correcta. A mí me da miedo. A mí me da miedo ver a mis sobrinos que no pueden ir al parque a jugar. O sea, me da miedo de no saber qué va a pasar, porque la incertidumbre es el gran motor del ser humano, pero a su vez es lo que hace que uno no, se frene. Nosotros le tenemos miedo a lo que no conocemos. ¿Cómo va a ser el mundo si seguimos a estos pasos? Si seguimos en este camino. O sea, nadie va a cuestionar que el desarrollo económico y la apertura comercial y demás es necesario para hacer una asignación adecuada de recursos, pero ¿a qué costo? O sea, tenemos que entender que hay ciertos límites y hemos estado actuando como si el mundo fuera inacabable, como si todos los recursos fueran renovables. Y lamentablemente estamos llegando a un punto en el que hasta los recursos renovables corren el riesgo de desaparecer. Y con eso corremos el riesgo todos nosotros. Ese es el problema y hay que empezar a ver las cosas haciendo ese ejercicio, ¿no? De que hay límites, de que no podemos hacer todo. Y como pasaba con las vacunas hace un par de semanas, no sé si vieron todo este día de que no, pero yo quiero comprar vacunas. ¿No? Que parte de que no hay suficientes vacunas, ¿no entiendes? O sea, ni siquiera las vas a poder comprar. O sea, es necesario hacer ese ejercicio de irnos hasta lo más básico para entender si efectivamente se puede o no y empezar a replantear las cosas desde ahí. Yo quisiera quedarme con eso, ¿no? De que hay límites y que debemos entender sus razones. Que no es por fastidiar, no es por complicar, no es por obstruir. Existen límites, tienen razones, y al final del día lo que buscan estos límites es protegernos a nosotros como raza o como especie y lograr una convivencia armoniosa. Hay un gran conservacionista, Sir David Attenborough, es inglés, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: solo cuando todos avanzamos es que el mundo va a ser mejor. Y tenemos que pensar en eso, de que nosotros no somos solo los únicos ni los reyes. Nosotros vivimos en un ecosistema, nosotros vivimos rodeados de gente. Somos un animal social y tenemos que entendernos así. Y solo cuando todos en el mundo, los animales, los humanos, los recursos y todo, se cuidan, el mundo va a poder estar mejor. Y también hay otra gran conservacionista, Jane Goodall, la señora que vivía con los chimpancés en los 50. Ella también te dice, o sea, a veces cuando vemos los grandes problemas ambientales y de conservación en el mundo, es obvio sentirse deprimido y frustrado y sin incentivos para hacer nada. Y sí es necesario pensar en qué cambio puedo hacer yo como persona, como individuo, en mi casa, en mi entorno, y cómo así convenzo a las demás personas y cómo así les hago ver de que hay ciertas cosas que son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi casa segrego.
Y mi mamá al ver que segregaba me dijo, ¿pero por qué segregas? Y le digo, porque hay cierta basura que es completamente reutilizable. O sea, una caja de cartón puede terminar siendo cualquier otra cosa. Y le das más vida al mismo recurso. Y me dijo, sí, pues no. Y ella empezó a segregar dentro de lo que podía, pero empezó a segregar, ¿no? Esos cambios, esos pequeños cambios que hay que empezar a hacer. ¿Por qué compro orgánico y por qué no compro el más barato, digamos, de la marca conocida? ¿Por qué prefiero algo que está hecho en casa que aquello que es industrializado? O sea, hay que empezar porque cada uno puede generar un gran cambio con una persona más y te hace ver mejor el problema, o sea, te hace sentir un poco mejor contigo mismo y de que estás contribuyendo a ciertas cosas, pero eso también, y esa es la otra mirada que yo tengo, que es, así como yo me limito, así como yo me controlo, ¿cuánto está haciendo mi país por controlar y por limitar a los grandes contaminadores? ¿No? Y en la medida en que esa respuesta sea negativa, o que sea una respuesta que no nos guste, significa que seguimos con trabajo que hacer. Y qué mejor que ustedes, chicos, que ahorita están en una etapa en la que están recibiendo una educación que tienen que hacer que sea crítica, que tienen que hacer que ustedes deben cuestionar el por qué siempre. ¿Por qué llego a esta conclusión? ¿Cuál es el sustento de este tema? Nosotros tenemos una gran tara como estudiantes de Derecho y como abogados, que es que nosotros tenemos la opinión final y la opinión correcta, porque la ley dice tal cosa. Tenemos que cuestionar eso también. ¿Por qué la ley dice eso? Y recién ahí vamos a poder entender la real dimensión de los problemas y si esa respuesta normativa o esa respuesta política es correcta y efectivamente va a solucionar el problema que tenemos al frente o no. Si no somos capaces de hacer ese ejercicio, llevamos las cosas bastante perdidas, no solo en el tema ambiental, sino en general de desarrollo de nuestra vida, ¿no? Tenemos que tener mentalidad crítica. Y el hecho de entender la importancia del derecho ambiental implica hacer un ejercicio crítico de nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, siguiendo con la segunda pregunta, más o menos en qué consiste la rama del derecho ambiental y qué busca regular. Bueno, la rama del derecho ambiental es, básicamente, regula cómo hacemos uso de ciertos elementos que existen en el medio ambiente, ¿no? Entonces, el derecho ambiental es un conjunto de normas y principios que se van a aplicar en un territorio determinado, ¿ok? Y van a regular nuestras conductas respecto a qué? Al uso sostenible de recursos y, y que buscan proteger y lograr un medio ambiente saludable y lograr el desarrollo sostenible, que implica un desarrollo que considera elementos económicos, elementos sociales y elementos de cuidado del medio ambiente. Perfecto. Entonces, con la tercera pregunta tendríamos, ¿cuál es la legislación actual en el Perú y cómo es que esta ha ido evolucionando? Porque nos has contado alrededor de esta conversación que inició y tuvo nuevamente un avance y un retroceso. Sí, hay que entender algo súper importante, que si bien la legislación ambiental en el Perú tiene un punto claro de nacimiento, o sea, tiene una partida de nacimiento que es el año 1990, por por la propia naturaleza del derecho ambiental, que es un derecho cambiante, el desarrollo de tecnología, nuestro propio desarrollo crítico hace que veamos cada vez más cosas, es un derecho cambiante. Entonces yo me iría con una suerte de epílogo, más o menos como que entre el 90 y el 2001 hubo se empezaron a promulgar ciertas normas y se desarrolló cierta política ambiental que tenía un criterio de sectorialidad, ¿ok? Que al final del día se terminó por comprobar que no era suficiente para una protección adecuada. Y entre el 2001 y hoy,
vemos un avance que va en el sentido contrario, que es de quitar la sectorialidad de la regulación y generar marcos normativos bastante amplios que son aplicables a todos los sectores, pero ya con personas, con instituciones claras y con funciones claras, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos a un Ministerio del Ambiente, tenemos una CONAM, que es una coordinadora de políticas ambientales, tenemos un organismo supervisor y fiscalizador, que es el OEFA, y tenemos un organismo evaluador independiente, que es el SENACE. Las transferencias de las competencias de funciones se están dando paulatinamente, se están desarrollando capacidades, se está desarrollando cierto expertise que permite tener a la rama y a la regulación y a la protección ambiental como una suerte de luna que gira y regula y afecta a todas nuestras actividades económicas, que es más o menos lo que viene pasando en el mundo entero en temas de regulación ambiental, y está bien, porque necesitas desarrollar ese expertise específico, y esa expertise tiene que entender que tiene que funcionar con los distintos sectores a los que va a limitar. ¿Okay? Entonces, el derecho ambiental es un derecho que viene cambiando y va a ir cambiando con el tiempo en función a los problemas que enfrentamos. No es un derecho estático, no es un código civil que me regule el acto jurídico y que ese concepto de acto jurídico se va a aplicar 700 años después en nuestras vidas. El derecho ambiental es móvil, es dinámico, y hay que entenderlo así. Entonces, ese dinamismo también se ve reflejado en cuántas normas han venido saliendo, cómo se han ido modificando y cuáles son nuestras principales preocupaciones. Entonces, yo me quedaría con eso, o sea, nace en un punto determinado, tiene un criterio específico en un inicio, y después se ve que ese criterio no es que no sea bueno, no es lo suficientemente adecuado, y se cambia un poco el viro, se toma otro objetivo, se desarrollan políticas públicas que se plasman en regulación ambiental en ese sentido, vamos en un sentido no sectorial, sino transsectorial. Y ahorita estamos en eso, pero ahorita estamos con nuevos problemas, que es cuánto más regulamos, si hacemos una suerte de zonificación nacional de dónde pueden realizarse ciertas actividades y dónde no, si vamos a modificar ciertas actividades productivas en función a criterios ambientales, o limitar actividades productivas en función a criterios ambientales. Entonces, es una rama que cambia mucho en el tiempo, y que hay que entender los problemas que dan origen a estos cambios. Perfecto. Y bueno, con la última pregunta sería si existen problemas con la legislación actual en nuestro país y qué se podría mejorar. Hemos visto que, como nos contó, hay propuestas políticas que efectivamente quieren eliminar claramente el Ministerio del Ambiente, pero actualmente, ¿cuál sería el problema más grande que estamos enfrentando como país? Yo creo que el problema más grande que enfrentamos como país respecto a la aplicación de regulación ambiental, ¿ok?, y de políticas ambientales, es que lo seguimos viendo como una rama del derecho que simplemente tiene para objetivo trabar y burocratizar más las cosas. No estamos entendiendo la funcionalidad ni la importancia de la regulación. Tampoco estamos entendiendo qué problemas quiere tratar de solucionar esta regulación, y tampoco estamos viendo cuál es la importancia de la regulación, ¿no? Entonces, claramente, para muchas personas que solo ven en su cabeza el aspecto económico, sí, es más burocracia, es más dinero, es más todo, pero en la medida en que no se pueda entender el origen de esta regulación, los problemas que pretende solucionar la imposición de ciertas obligaciones y a dónde queremos llegar con esto, el derecho ambiental en el Perú va a seguir siendo visto como una carga burocrática más que como una herramienta para prevenir ciertos problemas, ya sean de índole ambiental y también de índole social, porque las ramas, o sea, la protección ambiental, el desarrollo social y el desarrollo económico van amarrados,
Y eso es algo que tenemos que entender. En la medida en que no entendamos ese amarre, no vamos a entender la lógica de la regulación ambiental y no vamos a verla como lo que es un límite a nuestras actividades, considerando que el mundo hoy está casi a las últimas y que esta regulación tiene por objetivo proteger y regular nuestras relaciones interpersonales con la tierra de forma sostenible, ¿no? En la medida en que no entendamos eso, estamos en graves problemas. La economía, lamentablemente, y hoy sobre todo, no es lo único. Perfecto. Bueno, con esa pregunta damos por concluida la entrevista. En verdad, Carolina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido una conversación bastante enriquecedora y definitivamente hemos aprendido bastante, que será la finalidad de este segmento. Muchísimas gracias, chicos. Realmente ha sido un gusto poder sentarme, poder recapitular cosas que ya había visto hace bastante tiempo. Yo sé que yo tengo una mirada bastante distinta y bastante a veces crítica de ciertas cosas, pero creo que siempre es importante hacer un análisis así de ciertos aspectos porque nos permiten a nosotros, como aplicadores de una norma, entender la lógica, entender el porqué y entender la importancia. En la medida en que nosotros entendamos esa lógica, vamos a poder ser mejores abogados. Y al final del día vamos a poder ser mejores personas. Entonces, ese desarrollo crítico me parece, desde mi rama, me parece importante, pero si es que he podido dejar algún cachito de pensamiento crítico en cada uno de ustedes, yo ya me doy por bien servido. Y realmente les agradezco muchísimo este tiempo. Sé que era 1 hora y me he explayado como media hora más, pero creo que el tema da para hablar mucho más, así que Sí, cualquier claro. cosa que necesiten, artículos, revistas, preguntarme alguna cuestión cuando lleven derecho ambiental, aquí estoy. Así que yo Sí, claro. feliz de apoyarlos y de contribuir al desarrollo de esta rama del derecho.